Hoy hablaremos del tema coherencia y cohesión del texto. ¿Y qué es un texto? Es un conjunto ordenado de ideas relacionadas entre sí que giran en torno a un mismo tema. El texto es una unidad semántica, una unidad de significado verbal o escrita, que consta de dos planos o estructuras. El primer plano se refiere a un proceso de pensamiento, es decir, que para hacer un texto nosotros primero pensamos el tema del cual hablaremos y qué ideas vamos a ir mencionando sobre ese tema. A ese proceso de pensamiento se denomina la estructura profunda del texto. Es más que todo un aspecto abstracto que va en el pensar de las ideas y el tema. El plano de la forma es la expresión lingüística de ese pensamiento. Una vez procesado en nuestro cerebro y organizado previamente las ideas, nos valemos de las oraciones y las frases para formar esa expresión. A esa expresión se la denomina la estructura superficial. Entonces, el plano de la forma es cómo voy a expresar ese tema y sus ideas. Las propiedades que debe tener un texto están muy relacionadas con la comprensión que tendrá el texto y la producción o redacción de textos. Entonces, este tema es muy importante de comprender para poder aplicarla en cualquier ámbito o área de conocimiento. Estas propiedades son las siguientes. La coherencia, que va referido al sentido lógico de las ideas sin cambiar de tema. Debe mantener una unidad temática y su estructura lógica en el orden jerárquico de ideas, es decir, las ideas deben ir de lo importante a lo simple. La coherencia de un texto tendrá o será de forma global y de forma local. Una coherencia global está centrada en el tema general del texto. ¿A cuál es el tema? Y la coherencia local, cómo organizo las ideas de ese tema. La cohesión es la conexión de las frases, oraciones y los párrafos bien enlazados a través de diferentes mecanismos de cohesión que enseguida lo veremos. La última propiedad, la adecuación, es muy importante. Se refiere a las circunstancias en las que se produce el texto. Es decir, que tanto el texto, el uso del lenguaje, debe adecuarse a la situación comunicativa. No podemos utilizar un mismo lenguaje, unas mismas ideas para dirigirnos a unos niños de primaria o a unos jóvenes de secundaria o de la universidad. Las cualidades del párrafo. Debe tener unidad. Cada párrafo debe desarrollar una sola idea. Esta idea puede ser complementada con una o dos ideas secundarias que van a depender
de esta idea principal. Si no es así, se rompe la unidad de ese párrafo cuando introducimos diferentes elementos que no están apoyando a nuestra idea principal. La coherencia del párrafo debe tener una relación con el eje temático del texto y dentro de él. Esta coherencia se va a romper dentro del párrafo si no hay relación de las ideas secundarias con la idea principal. La cohesión. Todas las oraciones se articulan de forma ordenada. El uso incorrecto de signos de puntuación, conectores, verbos, pronombres, sinónimos, rompen la conexión del párrafo, es decir, la cohesión que debe tener. Por ejemplo, en esta oración, después de llegar al campus, me fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche. No hay unidad temática. Se rompe la coherencia, la relación que debe haber entre la primera parte de la oración con la segunda parte. Entonces, al haber este rompimiento de la coherencia, nuestro texto no se dará a entender. La coherencia en los textos orales y escritos debe tomar en cuenta estos aspectos: la información, tema, estructura, corrección. La información se refiere a seleccionar lo que queremos comunicar y la forma como lo vamos a organizar de acuerdo a un propósito, a una finalidad que tengamos, tomando en cuenta, obviamente, a los destinatarios de nuestro texto. El tema, que es la unidad temática de todos los enunciados, de todos los párrafos, debe estar girando alrededor de un solo tema. Ese tema puede tener ideas secundarias o subtemas, pero que estén relacionados al central. La estructura se refiere a la lógica de los enunciados, sin que existan contradicciones, al orden y jerarquía de las ideas, desde las más generales o importantes a las particulares o específicas. La corrección se refiere a la corrección gramatical, que debe tener en cuenta las normas gramaticales de la lengua que se utiliza, es decir, de nuestro idioma. La léxica se refiere a emplear un vocabulario amplio, variado, preciso y por supuesto que va a ir de acuerdo al tema del cual vamos a hablar. Ahora veremos las estructuras textuales. Un texto consta de estas tres estructuras. La primera es la macroestructura, que se refiere al contenido semántico global que representa el sentido del texto, es decir, que refleja el tema central general del texto y las ideas principales y secundarias que vamos a seleccionar sobre ese tema. La superestructura se refiere a una estructura global, es decir, que formamos con este tema y las ideas, formamos un esqueleto, una silueta que va a tener nuestro texto.
una estructura. Muestra las partes del texto. Un texto puede tener un inicio, puede tener un desarrollo, una conclusión. Es decir, que vamos a ir organizando los párrafos. Por ejemplo, si quiero hablar del cuento, la macroestructura es ese proceso de pensamiento global, hablar del cuento. Y en la superestructura le daré una silueta, es decir, cuál va a ser el título, el concepto, los elementos, las características, en fin, cómo estructuramos un texto. La microestructura es la estructura local que otorga coherencia y cohesión al texto. Ya dijimos qué es coherencia y qué es cohesión. Entonces, la microestructura va a estar relacionado con el orden gramatical de las ideas a través de oraciones, de palabras, de ortografía, de puntuación, acentuación y sintaxis. Todo texto va a tener estas estructuras textuales. Ahora desarrollamos los mecanismos de cohesión, o también llamados recursos de cohesión. El primero, los signos de puntuación. El uso de estos signos nos ayudan a dar claridad a nuestro texto. Por eso es necesario emplearlos cuando escribimos textos. El segundo, la concordancia gramatical. Se refiere a que si utilizamos sustantivos, artículos, adjetivos, adverbios, en fin, cada una de las categorías gramaticales deben concordar tanto en género, en número, en persona. Estas palabras deben tener una concordancia gramatical en la elaboración de las oraciones. Los conectores, que sirven para enlazar palabras, frases, oraciones y párrafos. Los conectores pueden ser de diferentes tipos. Para mencionar algunos tenemos los temporales, los adversativos, causales, consecutivos y aditivos. Y hay otros más. En esta parte voy a enviarles una imagen con los diferentes tipos de conectores. Los referentes textuales sirven para reemplazar a otros términos y evitar la redundancia o la repetición de términos. Entonces, estos referentes textuales como un recurso de cohesión son muy útiles para crear textos. Enseguida veremos cuáles son esos referentes textuales. Paráfrasis, otro recurso de cohesión que permite sustituir una palabra por una construcción que tenga un significado similar en el mismo contexto. Es decir, que parafrasear un texto significa explicar con nuestras propias palabras lo que quiere decir ese texto de una manera más simple y sencilla. Bien, desarrollamos los referentes textuales. La primera, tenemos la anáfora, que es el uso de pronombres adverbios que hacen referencia a un concepto ya mencionado con anticipación. Por ejemplo, en la oración, Manuel viajó a París resuelto a probar fortuna. Él no sospechó lo que podría ocurrir. Allí encontraría la muerte. Hablamos de Manuel, de un sujeto, en la primera parte.
En la segunda parte, este pronombre él hace referencia a Manuel. Ya no volvemos a mencionar Manuel no sospechó. Pues para evitar esa redundancia es que utilizamos los pronombres y adjetivos que hacen referencia a objetos o sujetos que ya hemos mencionado. La señora me dijo que estaba trabajando muy bien. Ella me felicitó. Entonces, para no repetir nuevamente señora, utilizamos el pronombre ella. La catáfora anticipa la información a ser mencionada posteriormente. El ejemplo, te digo esto. Este pronombre va a anticipar lo que se va a decir más adelante. Te digo esto por última vez. No vuelvas a mentir. Entonces, es una anticipación de lo que vamos a expresar más adelante. Elipsis. Omite palabras que aparecen en el enunciado anterior para evitar la redundancia. No olvidemos que redundancia es repetición. El ejemplo, yo llevaba flores y ellos las velas. Entonces, ¿qué llevaban ellos? Las velas. Entonces, para evitar repetir nuevamente el verbo llevar, es que utilizamos simplemente los pronombres. La sustitución léxica es la sustitución de palabras por el primero, sinonimia, uso de sinónimos. El ejemplo, has vuelto a cometer una equivocación. Ese error colma mi paciencia. Para no utilizar y no ser repetitivos con la misma palabra, es que necesitamos utilizar sinónimos. Y mucho de esto podemos observar cuando escribimos los textos. Entonces, es necesario saber utilizar los sinónimos adecuados a nuestro texto. Hiperonimia y ponimia. Se establece una relación de inclusión entre dos palabras, de modo que el significado del primero, que es el hipónimo, está incluido en el significado del segundo, hiperónimo. Tenemos los ejemplos. Hiperónimo, que son las formas generales, cereales, flores, planetas. El hipónimo son palabras que son parte de los hiperónimos. Por ejemplo, dentro de los cereales podemos tener arroz, avena, cebada, maíz. Todos estos los podemos agrupar con el nombre de cereales. Las flores, margarita, azucena, clavel, dalia, los podemos agrupar dentro de este término flores. Planetas, podemos ir incluyendo planetas, el planeta Tierra, Saturno, Marte, Júpiter, etc. En el ejemplo, aceptó con gusto la fruta que le ofrecieron. La manzana fue siempre su debilidad. Entonces, ahí podemos ver que el hiperónimo es fruta y la manzana es el hipónimo. Correferencialidad se refiere a la sustitución de una unidad por otra que designe un mismo objeto o sujeto. Por ejemplo, la oración Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. El premio Nobel también publicó El general en su laberinto. Es decir, que utilizamos otro término para hablar del mismo personaje.
Campo semántico o asociativo. Son palabras que se refieren a una misma realidad, pero que pertenecen a diferentes categorías gramaticales, que pueden ser verbos, sustantivos, adjetivos, etc. Por ejemplo, el campo semántico de deporte será jugar, que es un verbo, que es fútbol, que es sustantivo, baloncesto, sustantivo, jugadores, sustantivo, lanzar, verbo. Lo mismo, el campo semántico de colegio, estudiantes, cuadernos, tareas, profesor, palabras que estén relacionados con este campo semántico.